Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de La Belleza del Arte aquí en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Estamos aquí con nuestro padre, querido padre Rodrigo Miranda, que nos acompaña, esta vez no desde Roma. Le vamos a preguntar dónde está. ¿Cómo está, padre? Muy buenas noches. Buenas noches, querido Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos que nos escuchan? Un saludo a todos desde Italia, pero como dice Ricardo, no desde la ciudad eterna. Estamos justo en la mitad, entre Roma y Florencia. Hay unas ciudades muy importantes en la zona de Siena, Orvieto y Bagnoregio. Ahí estoy en un monasterio muy antiguo, de cerca de 1200 más o menos, así que estoy acá. Ah, qué bonito, me imagino, del 1200. Sí, sí, un par de años atrás, digamos. No, precioso, o sea, esas construcciones estaban hechas con arte, de verdad, con arte con mayúsculas. Claro, claro. Eh, bueno, aquí estamos otra vez en este programa, acompañándolos, hablando de arte, hablando de los distintos tipos de arte, de la mirada crítica que nosotros tenemos al arte contemporáneo, posmoderno. Hemos esbozado el porqué, hemos hablado un poco de qué es ser un artista, qué es lo que debiera inspirar, ¿no es cierto?, esta mirada más ideal a lo que nosotros buscamos, porque, bueno, no siempre se dan las condiciones, pero uno proyecta más o menos la idea de lo que debiera ser el ideal hacia donde estamos caminando, hacia donde uno hace ese esfuerzo. Hemos hablado de todo eso. Hoy tenemos un tema interesante que está relacionado con el proceso creativo. Eh, la vez pasada estuvimos hablando de lo sensible, cuando el arte, ¿no es cierto?, adquiere esta connotación, el arte posmoderno, que dice que intenta, ¿no es cierto?, expresar todo lo sensible, pero es una cosa muy burda, digamos, no lo toman de la forma correcta, como suele pasar, ¿no? Siempre lo transgreden un poco las palabras, el concepto, y terminan haciendo cosas que lo desvirtúan. No, hablamos de eso y también hablamos un poco, ¿no es cierto?, de, del artista, de su manera de ser, etcétera. Hoy queremos tocar el proceso creativo. Está vinculado, obviamente está unido a todos los temas que hemos hablado, pero a tratar de ahondar un poquito más en eso, qué es hacer arte, qué es crear, si es que eso existe, y cómo lo podemos abordar, cómo lo aborda el mundo postmoderno, esa misma idea, ese mismo concepto, y cómo se debiera abordar según lo que hemos ido profundizando de una manera más correcta, que no acarree o que no encamine hacia vicios o hacia problemas que al final, ¿no es cierto?, son eso, son vicios, son mecánicas negativas que llevan hacia algo que está mal. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con eso, justamente con el proceso creativo, cómo se crea, de qué manera, y partiendo obviamente con las definiciones. ¿No es cierto, padre? Sí, por supuesto, Ricardo. Justo me estaba acordando ahí de las definiciones, precisamente no solamente definiciones, sino que además como la historia de las palabras a través de los tiempos, ¿no? Como cuando uno habla de creatividad o creación o proceso creativo, cómo se ha ido entendiendo durante los siglos hasta lo que nosotros conocemos hoy que se realiza, que se produce en las distintas disciplinas. Y es un tema importante porque además tiene trasfondos que tienen que ver con cómo se manifiesta el ser humano, cómo de algún modo también va experimentando el ser humano en relación con la realidad, cómo va aprendiendo y después procesando y recreándola. Eh, Recordemos también que siempre le hemos dicho que el arte es parte de esta manifestación de lo que hay en una sociedad, ¿no? Es signo de alguna manera
manera de lo que existe en la sociedad. Entonces el artista en su proceso creativo también va a manifestar cómo entiende el producir obras, en este caso, producir objetos, ¿no? Si acaso lo hace desde precisamente la creatividad artística o más bien responde a procesos que tienen que ver con la industria o el comercio o la entretención, como hablábamos ya en, en otros momentos. Entonces, quizás remitirnos en un primer paso a esta terminología, la historia de las palabras y cómo se dio, por ejemplo, en el mundo griego. De eso, uno de los que ha escrito sobre esto ha sido Platón, ¿no? Dentro de los filósofos de la antigüedad, especialmente cuando va a desarrollar el tema del arte, él le va a llamar poesía, es decir, no es solamente técnica, no es solo, como a veces se dice que el arte viene de la palabra griega tekne, en realidad es una impresión, porque no es solamente técnica, no es solamente la producción Padre, directamente. lo voy a interrumpir un poquito porque hay Sí, momentos en que se corta el sonido, entonces hay una frase entera que se pierde. Sí. ok, No sé si el cable, porque a veces por dentro de los cables como que se mueven y que agarran y que no agarran. No, no sé si será eso, estoy especulando. Pero, ok, pero parte de lo último, de la última definición de lo que decía Platón, se quedó en silencio y después volvió el sonido y a ver si lo repetimos un poquito. ok, ningún problema, sí. Decía, capaz que voy a hablar más lento, incluso para que se alcance a identificar las palabras. Entonces, decíamos que hay que tratar de volver hasta la realidad del mundo griego y especialmente Platón, ¿no? En los textos donde él habla de la poesía, que es la producción no técnica meramente, sino que hay una relación, él la va a llamar con las musas, de donde viene la palabra música, y por lo tanto música es lo que se va a entender del arte en el mundo griego. Entonces no es solamente el sonido, sino todo aquello que está inspirado por la divinidad y que en la cual el ser humano participa y libremente va a poner los actos que permitan crear obras de arte. Entonces, la creatividad siempre había estado unida y entendida con esta relación entre la libertad humana, todas sus facultades, y la inspiración divina, en este caso, de las musas, ¿no? Las divinidades que van a inspirar y van a sugerir temas, por lo tanto, de los temas más importantes y universales, a aquellos seres humanos que tenían esa capacidad de crear, ¿no? Entonces hay una relación entre la libertad del ser humano, el artista, y estas divinidades. Así que capaz que quizás eso es lo primero que hay que ir rescatando de los procesos creativos, que no es mero sacar desde la subjetividad instintiva o mero reflejo de las cuestiones circunstanciales y políticas del entorno del artista, sino tiene que ver con esta trascendencia ya en el proceso mismo de la creación de la obra. Y quizás eso como primer pantallazo histórico. Muy bien, perfecto, se escuchó. Em, aportando la misma idea, ¿no? Platón eh, se sabe que recibió un texto eh, por mano, digamos, directamente por mano, de uno de los estudiantes de los mismos pitagóricos, que para esa época ya no existían, obviamente, después de la matanza que se provocó, que se produjo, digamos, pero los que quedaron aislados trabajando en distintas partes, digamos, eh, hay uno en particular que sigue trabajando como filósofo, eh, tiene uno de sus alumnos, uno de sus discípulos importante, quien viaja a- a Grecia, a la Grecia continental, y le entrega un texto directamente a Platón que hace referencia a toda esta
esta mirada filosófica, también estética, eh, numérica, matemática, geométrica, que se había desarrollado con Pitágoras y los pitagóricos. Entonces, gran parte de lo que cuenta Platón está dando cuenta también de una mirada pitagórica. Se dice que de alguna manera el propio Platón es un neopitagórico, digamos, es una persona que rescata parte de esa visión, de esa mirada, de esa concepción tan extraña a la que ellos habían llegado, que existe un solo Dios. No le dicen así, pero para que entiendan que ellos habían llegado ya a esa conclusión. Y otras más que son muy interesantes para nosotros porque se acerca mucho a lo que después termina siendo la revelación cristiana, la mirada cristiana, es decir, como un acercamiento a lo que iba a venir después. Y dentro de ese trabajo, cuando uno intenta entender a qué se refiere Platón con esto de la inspiración y además, ¿no es cierto?, toda una estructura que lleva detrás, eh, se acerca mucho a lo que decían los pitagóricos. Eh, hay un tratado del arte que desarrolla Aristóteles, que se perdió, no existe, solo queda un pequeño fragmento de poesía, que tampoco está completo, pero hay un pedacito de ese, donde también hace alusión a esto. Acuérdense que Aristóteles fue alumno de Platón, por lo tanto, también recoge parte de este conocimiento y lo sigue trabajando, elaborando. Tanto para los pitagóricos como lo mismo que dice Platón, ¿no es cierto? La gracia, la magia, lo bello está en el nivel divino, está allá está. Y todo lo que intenta hacer el artista con su trabajo poético, musical, escultórico, arquitectónico, adquiere valor cuando se intenta acercar a la estructura misma, ya sea en contenido y ya sea en forma de la naturaleza, de aquello que se está mirando. Entonces sería muy chistoso para para cualquiera de ellos, ¿no? Para un pitagórico, para Platón, para Aristóteles, ver que hoy día el arte es una especie de búsqueda de, de satisfacción personal, de expresar o de comunicar o de decir o de plantear lo que se le venga en gana o lo que simplemente, no sé, surgió por accidente, por el azar mismo. No tiene ningún sentido para ellos, ¿no es cierto? El arte tiene y debe tener guardar una relación con la realidad, con la naturaleza, con el universo, con el cosmos, porque dentro de todo ese cosmos hay una magia que ellos perciben, que intuyen que hay algo ahí y intentan, ¿no es cierto?, acercarse a ello porque les hace bien. Eh, hay un, hay una idea, un concepto que tiene Aristóteles que es el siguiente. Dice, cada arte es una producción, pero no cada producción es arte. Es decir, no todo lo que hago, porque lo hago, va a ser arte. No, se necesita mucho más para eso, ¿no? Entonces ahí estamos entrando un poquito en esto del proceso creativo, ¿no? O sea, el proceso creativo para que algo termine siendo arte y no cualquier cosa, porque yo puedo crear un montón de basura también, ¿no es cierto? Sí, pero para que se transforme en arte necesita algo más. Eh, Dice que solo lo es la producción consciente basada en el conocimiento. Estoy citando a Aristóteles. Eh, la basada en el instinto, la experiencia o la práctica, la solo basada en el instinto, la experiencia y la práctica no es arte. Es decir, requiere de conocimiento. Y esa era la mirada que vuelve a replicar, en este caso Aristóteles, pero que ya venía, como hemos comentado, de mucho antes, mucho antes. Es decir,
se necesita de un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Bueno, un conocimiento que para ello, ¿no es cierto?, está relacionado con el mundo material, pero principalmente con el mundo espiritual. Y de allí, ¿no es cierto?, la importancia de lo que acaba de decir el padre Rodrigo, de que en el fondo tiene que ver con esto de la musa, que es una metáfora para poder expresar la idea de que tiene que estar conectado con algo superior, con algo mayor. De lo contrario, no lo es. Em, También hay otra cosa que me parece interesante que dice el concepto del arte para Aristóteles no era estático, sino que dinámico, pues daba más importancia al proceso de producción que al producto acabado final. Es decir, no solo la obra, la forma en que se encara la obra, la manera en que se captura la idea, es importante que esté conectada con algo, con un esfuerzo de estar conectado con algo superior, no de mí mismo, ¿no es cierto? Sino que además el proceso, la mediación, es decir, no lo inmediato, la mediación, este proceso en que yo voy realizando la obra, para Aristóteles era súper importante. Era súper importante. E incluso más importante que el acabado. El cómo yo encaro este proceso, cómo voy trabajando, cómo voy elaborando, cómo voy desarrollando, cómo voy haciendo que conjuguen todos los elementos en este quehacer, eh, en este quehacer artístico, hasta que termina la obra. Pero la mediación, el proceso, era tanto más importante que el resultado final. Como hemos visto con esta pequeña pincelada, casi todo lo que hemos dicho no tiene que ver con el arte que hoy día conocemos. Porque hoy día, ¿no es cierto?, lo que se promueve es una cosa muy distinta que, bueno, también la vamos a, a esbozar un poquito. Sí, quizás para cerrar al menos en esta parte del mundo griego, ¿no? O de toda la cultura clásica, porque como bien decías, el mundo griego, en este caso la figura de Platón, va a recoger todo aquello que se encontraba en las civilizaciones precedentes, ¿no? Lo que hablabas de los pitagóricos, pero también, por ejemplo, el mundo persa o el mundo egipcio, ¿no? Que van desarrollando toda esta posibilidad del ser humano de crear en relación con, como has indicado de Aristóteles, con la inteligencia, pero no la inteligencia entendida en sentido moderno, es decir, la inteligencia de la ciencia que solamente mide aquello que es posible medir a través de los instrumentos, sino la inteligencia como aquella facultad del ser humano que no es el cerebro, es una facultad que es superior al cerebro, que ocupa obviamente los órganos del ser humano para el contacto con la realidad, pero precisamente la inteligencia como facultad para buscar y encontrar la verdad de las cosas, la verdad con minúscula y la verdad con mayúscula, aquel mundo ideal, lo divino, lo lógico, lo ordenado, lo que va a tener proporción. Entonces necesita a través de los procesos intelectuales y específicamente a través de la sabiduría, esa otra virtud que nos permite entender la realidad y además llevarla a la práctica, o sea, los principios que nos ayuden a bajar precisamente esos criterios a la vida concreta. Bueno, eso ¿no? Va siendo lo más importante en el proceso creativo, porque el arte también se transforma, como lo hemos dicho otras veces, en una de las ciencias del espíritu que me van a ayudar a investigar la realidad profunda, que es lo que se ve muy bien, por ejemplo, posteriormente, ya en la época del Renacimiento, haciendo un salto, con los grandes artistas de cultura universal, es decir, que a través de las artes van a investigar el cosmos conocido, el mundo, la realidad, no solamente la tangible, sino aquella que es esa realidad profunda que hemos hablado, más trascendental, más de Dios, ¿eh? Más de los valores, etcétera. Entonces, el arte termina siendo, y por eso es el proceso importante,
el arte, el crear obras de arte, termina siendo una investigación acerca de la realidad y las causas profundas. Y por eso que la inteligencia es la que va a ser la capacidad suprema que va a intervenir en el proceso creativo. Es la que va a guiar todas las demás facultades para que pueda en definitiva producirse una obra. Y quizás ya dando el salto ahora al mundo cristiano, el tema de lo que trata en este caso Platón, que es como iniciamos en esa obra que es el Ión, donde habla de la inspiración divina, esas musas, ¿no? Esas, como decías bien, la metáfora de la divinidad que le habla al oído al artista, lo va a seducir con el poder de su belleza y entonces el artista va a producir las obras de arte. Bueno, en el ámbito cristiano, a partir de la revelación en la Biblia, en la Sagrada Escritura, se habla también de inspiración, ya más técnicamente hablando, en donde Dios va sugiriendo a un escriba, ¿no? A los evangelistas, por ejemplo, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan, los que van a producir con la colaboración de su libertad los textos del Evangelio para contar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es la inspiración, pero tiene mucho de esto, tiene mucho de el artista, en este caso el escritor, después del mundo cristiano va a ser los artistas cristianos, que colaboren con su educación, con su formación técnica, intelectual, cultural, de la virtud, para que cuando se dispongan a las palabras de Dios, a ese manifestarse de Dios para que el artista pinte, por ejemplo, o haga escultura o haga música, entonces sea de acuerdo a a ese mundo de lo trascendental, ¿no? Y entonces es muy importante porque no solamente el tema de la inspiración y el proceso creativo, sino que además que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces es como el gran poeta que viene en el mundo, ¿no? Y nos enseña, el Dios mismo encarnado va a enseñarnos a realizar el arte, ¿sí? Con aquellas palabras, por ejemplo, de las parábolas, tan simples, ¿no? Va a hablar del reino de Dios con la imagen de un árbol que crece a través del tiempo y los pájaros se van a posar en su ramaje. Eso es poesía y eso es lo que hace el artista, es decir, encarnar unas ideas, unos conceptos, unos descubrimientos que ha hecho de la realidad, los va a plasmar, materializar a través de materiales concretos pertenecientes a cada disciplina. Entonces, también se va dando otro paso mucho más profundo ya para ir avanzando con la creatividad, con el arte, con las obras artísticas, con la riqueza que va a encarnar cada obra de arte, y se va tejiendo esta cultura artística que ha dado las obras tan importantes que nosotros tenemos y que son, eh, por así decirlo, el testimonio de la grandeza de Occidente, ¿no? Sí, y a propósito de eso, ¿no es cierto? De la poesía, la inspiración de las palabras sagradas. em, yo creo que se puede entender de que el mundo racional, que se asocia a la cosa científica, material, cuantitativa, es útil, si funciona, sí, perfecto, digamos, pero cuando se trata de llegar a temas que son mucho más profundos, donde hay el mismo Platón, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto? Él dice, divide el conocimiento en cuatro. El primero son las sombras, el segundo es la realidad, la realidad tangible de la experiencia, el tercero, y va avanzando, y el cuarto, que es el más grande, ese es un misterio. El verdadero conocimiento es una cosa misteriosa, que está a otro nivel, a otro plano. Entonces, cuando se trata de buscar la verdad, qué ingenuo es el ser humano pensar que solo con lo cuantitativo va a encontrar o va a llenar ese vacío, ese misterio, que es la mayor porción de conocimiento a la que no accedemos,
que con herramientas tan simples, tan burdas, tan mecánicas de la mera razón. Entonces ahí adquiere, ¿no es cierto?, la poesía, esta palabra divina que viene en el Evangelio, ¿no es cierto?, siempre está en un lenguaje poético, porque cuando logramos pasar de, de lo ordinario y necesitamos generar una idea, un sentimiento, una conexión con algo superior, que sigue siendo un misterio, y que cualquier intento que yo haga para bajarlo a una cosa así, mira, esto es, ya perdió su misterio, ya perdió su forma y se puso vulgar, se puso ordinario, se deformó, termina siendo mentira. Entonces, la única manera de hablar de eso que es superior es a través del lenguaje poético, es a través de la metáfora, es a través del arte. Entonces, el arte adquiere esta particularidad, exclusividad, que es insuperable, digamos. Para poder hablar de estos misterios, de este gran misterio, quien colabora mucho en esto, ¿no es cierto?, es el arte en todas sus disciplinas. Eh, y lo que no está en línea con esto, ya volviendo incluso un poco atrás, ya lo decía Aristóteles, decía, cuando dice si es posible reprochar el arte, es decir, encontrar algo malo en el arte. Y él dice que sí, que es posible. Se puede reprochar por su contenido, que no concuerde con la razón, es decir, que sea una tontería, digamos, sin inteligencia, que sea inmoral y que contradiga o viole las reglas del arte. Y en su opinión, las reglas del arte se deben respetar siempre, y habla de una regla geométrica, una regla lógica y una regla moral. Entonces, cuando el arte no respeta ninguna de esas reglas, es un arte, entre comillas, arte reprochable, absolutamente. Es reprochable. Eh, eh, Incluso él después se acerca a hablar, ¿no es cierto?, de que para el criterio lógico considera que hay aspectos que se pueden ir ponderando, ¿no? Pero para el criterio geométrico, él dice, eso es un criterio absoluto. Ahí no cabe duda. Digamos. Si la cosa está chueca, está chueca. Si suma mal, suma mal. Digamos. Si no mide lo que tiene que medir, no mide. Digamos. Eh, pero es interesante de que ya en aquella época, ¿no es cierto?, el aspecto moral, es decir, si yo estoy mintiendo, si yo estoy buscando algo dañino para mí o para el espectador de la obra de teatro, de la música, de la danza, de, de lo que sea, ¿no?, de la escultura, de distintas disciplinas, ¿es un arte reprochable? Claro que es un arte reprochable. Está relacionado con aquel tema del fin del arte, ¿no? El objetivo de las artes. ¿Cuál es, por qué los seres humanos hacemos artes, ¿no? Estos dos fines los recordamos nuevamente. El fin de la obra de arte en sí misma es la encarnación de la belleza, belleza entendida como esta realidad profunda de la que hemos venido hablando, esta realidad que se revela en la obra de arte, pero a la vez es misteriosa, como decías, y cada vez que uno la trata de agarrar y reducir a través de la razón a procesos cuantitativos, se nos escapa de las manos. Entonces, el fin principal del arte es la belleza, en ese sentido, no es lo superficial, no es lo meramente armonioso para los ojos, sino que es mucho más profundo. Y el segundo fin, que ya es fin extrínseco, o sea, fuera de la obra de arte, lo que pretende el artista con su obra, al menos lo que debería pretender, es el crecimiento integral de las personas que tienen contacto con su obra y por ende de toda la sociedad. Entonces, es muy correcto lo que dice Aristóteles, que se toma y es muy válido hasta el día de hoy, digamos, nadie lo ha sustituido eso, que es reprochable el arte cuando no cumple con esa función
de ayudar al crecimiento integral de la persona humana y también, en otras palabras, ayudarle a la felicidad del ser humano, ¿no? A ese bienestar íntimo que todos los seres humanos anhelamos. Entonces, por eso que sea por el contenido, sea porque además el contenido puede ser inmoral, sea porque transgreda las reglas del arte y por lo tanto no se sostenga como obra de arte, que es una de las primeras condiciones de la belleza, que es la integridad, o sea, que la cosa no sea lo que dice ser, ¿no? Es un engaño, es un falso, es un simulacro. Entonces, eso es lo que se necesita en el proceso creativo, que el artista vaya desarrollando y se vaya perfeccionando y vaya, no tenga miedo a relacionarse con la tradición y los descubrimientos de la tradición que le han permitido ir desarrollando todo este patrimonio cultural y por lo tanto contribuir también, ponerse en la línea de la contribución al crecimiento integral. Es otra cosa que en esta misma línea, ¿no? De cómo el arte tiene que estar en sintonía con la dignidad humana, es muy interesante que cuando uno estudia ya en las primeras apariciones de instrumentos artísticos, ya por ejemplo en la música, en la flauta, o sea en las pinturas de las cavernas, las manos pegadas estampadas, perdón, en las paredes y así sucesivamente, muchas veces tiene que ver con aquellas manifestaciones que nos permiten decir, acá hay un ser humano, es decir, acá hay alguien que está relacionándose con la realidad no porque es utilitaria, no es porque le sirve para algo, sino que está tratando de conectar con ese mundo misterioso, ¿no? Si no, no tiene sentido, por ejemplo, hace 35.000 años, cuando hay cavernas en Argentina, por ejemplo, donde tienen las manos pintadas, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿No? No tiene que ver con las funciones más básicas de sobrevivencia, sino tiene que ver con esa búsqueda de algo más, esa capacidad del ser humano de unir, de componer, de crear, ¿no? Como venimos diciendo. Entonces, se ve inmediatamente que es algo propio del espíritu humano, algo propio de cómo el ser humano se dignifica, cómo el ser humano se expresa para ayudar a los demás. Entonces, toda esa función precisamente que va a desarrollar la cultura que nosotros conocemos y que se comienza a perder precisamente cuando positivamente, o sea, afirmativamente, se trata de cortar con el pasado, con las tradiciones de relaciones de maestro-discípulo o tradiciones artísticas, se desprecia el pasado, comienza a aparecer en el mundo ya moderno, moderno del romántico, como veíamos en los capítulos sobre la historia, que empieza a entrar toda esta idea del genio loco, estimulado por ciertas sustancias, con una vida inmoral muchas veces, como para sacar desde adentro aquellos procesos o aquellas fuerzas, naturalmente fuerzas instintivas, que le van que van a ser como las musas del mundo griego, que le van a permitir crear. Entonces tiene que dejarse arrebatar por su instinto, dejarse arrebatar por sus pasiones y emociones, que muchas veces denigran su misma inteligencia y que al final la obra termina siendo un falso, como decíamos, que no contribuye precisamente ni a él ni a la sociedad. Entonces va a empezar a corromperse todo el sistema social, que es lo que después van a ver por ejemplo, los pensadores de la escuela de Frankfurt, alemanes, o después las mismas escuelas que van a pasar a Estados Unidos, que son las que hoy día promueven todos estos tipos de arte, como nosotros venimos diciendo, de la deconstrucción. Entonces, qué importante es rescatar el proceso artístico del artista para poder rescatar el arte en definitiva, ¿no? Para que produzcan buenas obras de arte que nos ayuden a todos los seres humanos. Sí, y aquí tengo un fragmento de esta mirada, ya, ¿no es cierto? Con las corrientes filosóficas que empiezan a influir los movimientos políticos, hay movimientos también, ¿no es cierto?, de carácter esotérico que están en contra de la mirada religiosa de la sociedad, de la moral, del bien, y están buscando, ¿no es cierto?, posesionarse, uno, porque tienen algunas ideas esotéricas que van en una dirección
contraria, y hasta cierto punto, pero principalmente porque también quieren disputar el poder moral religioso. En el fondo, su objetivo es disputar ese espacio. Entonces empiezan con todo esta movimiento de destrucción y bueno, ahí se nota que son malvados, porque sin importar el daño que eso crea, van generando, ¿no es cierto?, lo que fue la misma Revolución Francesa, la destrucción de la iglesia, la destrucción de la tradición y esta conexión con el pasado, que nunca es perfecto, pero siempre era un esfuerzo consciente de caminar hacia el bien. Entonces, al romper con todo eso, ellos pensaban que iban a quedar ahí ellos a cargo, al final tampoco, tampoco lo hicieron, pero, pero colaboraron con la destrucción. Entonces, eh, ahí comienza, y uno de los personajes significativos en ese proceso es Immanuel Kant, y Kant aboga porque el artista no se someta a cánones preestablecidos de la tradición, es decir, romper con el pasado. Toda su energía debe estar enfocada en delimitar su territorio, desarrollar sus propios códigos e ingeniárselas para ir presentando un mensaje que sea en los medios y en los términos que él mismo establezca. Bueno, eso en el fondo es exactamente lo opuesto a lo que decían todos los filósofos y pensadores eh, precristianos y cristianos, ¿no es cierto? Después con Tomás de Aquino, Agustín. O sea, él está diciendo todo lo opuesto. Entonces, hay algo raro ahí, ¿no? Porque no es una suma, no es una aporte del conocimiento, sino que es un ir en contra. Y bueno, ahí tenemos a paralelo, ¿no es cierto?, a Schopenhauer, que Schopenhauer intenta hacer una leve defensa. Él dice que reconoce que hay una libertad en el artista, pero que propone que éste renuncie a esta libertad y que no se olvide de su conexión con el mundo que lo rodea, ¿no? Porque en el fondo el hombre tiene que estar inserto en el universo y crear en conjunto con una voluntad suprema. Schopenhauer trata de hacer una cierta, una cierta defensa, un cierto rebatir, pero bueno, ya sabemos qué pasa con la historia, ¿no? Hasta hoy, ¿no es cierto?, las ideas que se imponen, que son mayoritarias, que son hegemónicas, son las ideas que van por el lado de Kant, y por eso que están todos haciendo arte desde la inmanencia, ¿no? Desde la inmanencia y desconectado de la realidad y peor aún, desconectado con la intención de conectarse con algo superior. Ya ni siquiera con la realidad. O sea, ya es malo, pero más malo es que ni siquiera se quieren conectar con algo superior, con algo trascendente, que esté a otro nivel. Eso ya no les interesa. Se entregan a sí mismos a su propia locura. Me acuerdo de un poema de Machado de la locura, del loco racional, el loco y su razón, cabalga por la llanura. Eh, entonces terminamos en este estado desconectado, ¿no es cierto?, de estos grandes principios que nos permitieron acercarnos a un arte maravilloso. Ahí cuando estabas comentando, Ricardo, sobre este paso, ¿no?, de Immanuel Kant, quizás mencionar un par de cosas, porque ¿cuál es el problema de esto? Es que comienza ya a ser tan sutil las diferencias y todo lo que van a ir promoviendo todos estos movimientos, eh, que es importante señalar las cosas como para poderlas tener un poquito más claro, porque no van a ir en contra directa, evidente muchas veces. Van a haber grupos, sí, que van a ir de manera así más manifiesta, pero en general es muy paulatino el proceso. Cuando hablabas, por ejemplo, de Immanuel Kant, de la libertad, ¿no? Porque es verdad que eh, hay que respetar toda la tradición y hay una relación de maestro-discípulo, hay unos procesos que poco a poco van a irse pasando y entonces van a ir contribuyendo a las obras.
pero también dentro de todo eso hay una libertad del artista de ir conformando obras para ir progresando en ese sentido. Lo que pasa es que hoy día la libertad se la entiende como absoluto partir de cero, cortar con todo. Entonces, por eso menciono este detalle, ¿no? Es un filósofo italiano, Pareison, Luigi Pareison, que va a hablar de la formatividad, que dentro de las limitaciones del arte del artista, porque no es ilimitado el arte, la materia misma te limita, ¿no? La técnica misma te limita. Entonces, en esa formatividad va el artista trabajando con libertad, va dándose las razones de su proceso, pero no de modo arbitrario y hipersubjetivo como lo que se conoce hoy en día. Entonces, por eso es tan importante ver que hay cierta libertad, no es una libertad absoluta como proponen en este tiempo. Y después, los otros dos puntos es que el arte pasa a ser del ámbito del gusto. El gusto es lo estético, como se dice hoy en día. O sea, cuando se estudia la estética en las universidades, no se estudia filosofía del arte, se estudia aquello que es lo subjetivo del arte y se pierde todo lo objetivo. Ya no hay una relación entre la parte objetiva del arte, la cultura, lo que venimos diciendo, la verdad, la bondad, la belleza, sino que ya todo depende de la subjetividad de la persona y entonces ahí entra el gusto. Entonces por eso uno dice que las obras de arte en general tienen que ver con el gusto de la gente. Bueno, el gusto no es criterio de, objetivo, criterio objetivo para poder ver si acaso una obra de arte contribuye o no a ese crecimiento del que hablábamos. Y por último, estos mismos movimientos esotéricos que, como bien has dicho, van a ir directamente en contra de lo establecido, de todo lo establecido tradicional y religioso, van a terminar cayendo en otras tradiciones religiosas que van a ser degradadas, ¿no? Que van a ser peores que aquellos que supuestamente ellos querían combatir. Lo que pasa es que, porque es novedoso, como es auténtico, como es original, sobre todo para Europa, para el mundo occidental, entonces, claro, llama mucho más la atención. Pensemos, por ejemplo, en los movimientos del primitivismo, en el ámbito del contemporáneo, moderno contemporáneo, que se va a buscar a África, aquellas culturas, como se dice hoy día, de los pueblos originarios, para sustituir, reemplazar aquello que ya se había desarrollado en la cultura occidental. Y es lo que normalmente hoy día mucha gente piensa, o sea, el arte mientras más original, mientras menos tenga que ver con lo ya conocido, es más arte. Y no es así. Muchas veces, como ya citábamos al inicio, muchas veces el arte es de lo reprochable porque no contribuye en nada, ¿no? No tiene que ver con la originalidad de la que busca hoy día la industria de la entretención. O sea, algo jamás visto, algo espectacular, algo que tenga mucho efecto, pero que en definitiva no me diga nada para la vida concreta. Y por eso que ya en el ámbito de los procesos creativos, podemos pasar para la contemporaneidad, en donde el caballito de batalla, ¿no? La fuerza es en toda la experimentación, que no es el proceso creativo del que hablábamos de Aristóteles, en donde el arte va a profundizar en la relación con la realidad, sino que acá es la experimentación por el gusto de experimentar. O sea, ni siquiera es llevar hacia un fin que me ayude a las artes. Es mero gusto, mera libertad subjetiva y termina lamentablemente destruyendo el mismo arte y destruyendo los mismos artistas. Tanta experimentación termina dejando el alma del artista vacía, sin poder entregar nada más, porque ya ha cortado con aquellas referencias y ya ha cortado también con aquellas capacidades creativas que le permitían hablar de lo universal, de los valores que servían a todos, de aquello que contribuía al bien común, a la integridad y a la felicidad. Entonces, el mismo artista comienza a separarse, empieza a transformarse eh, o a cerrarse, ¿no? Herméticamente en sus artes y cada uno comienza a hacer su estilo propio, como se dice, ¿ya? Sin poder comunicar nada ni con nadie.
Me acordé de en estos discursos de Sir Joshua Reynolds, cuando en la academia en Inglaterra se enfrenta también a los movimientos rupturistas que ya, ¿no es cierto?, estaban influenciados por todo lo que estaba pasando en Francia, estaban en la misma intención. eh, como grandes de estos movimientos revolucionarios se desarrollaron en Francia, también fueron financiados por y desde Inglaterra. Tal vez ellos no esperaban que se produjesen allí también, pero al final terminaron sorteando mejor esto hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos en cuanto a matanzas y a esas cosas fue mucho mejor, pero el embate hacia romper con el pasado fue igual de fuerte que en todo el mundo, entonces, eh, que toda Europa. Y estaba buscando la carta, no la encontré, bueno, no la tenía a mano. Donde, donde Sir Joshua Reynolds hace referencia precisamente a esa crítica de que no, de que los jóvenes de aquella época, lo que estaban promoviendo los movimientos rupturistas, decían que no querían tener reglas porque los encadenaba, los limitaba. Y él en uno de sus discursos hace una frase muy bonita diciendo que las reglas son como armaduras, es como una armadura con un caballero medieval, ¿no? O sea, que las reglas son una armadura que protegen y defienden al fuerte, al que tiene talento, y que al contrario, a que al débil lo abruman, lo aprisionan y se sienten como inmovilizados, digamos, y cansados. Es decir, que las reglas no limitan al genio, no limitan al creativo, no limitan toda esa inspiración que quien lo busca y quien ruega por ella termina llegando, sino que las reglas contribuyen. Las reglas contribuyen como una armadura a un fuerte caballero. A un débil caballero que no tiene, ¿no es cierto?, esta inspiración y que no tiene este desarrollo, este talento, obviamente se queja porque siente que lo inhabilita, que lo inmoviliza, digamos. Y así se defendía Sir Joshua Reynolds en aquella época contra estos embates en Inglaterra. Eh, pero claro, toda la descripción que recién el padre hizo acerca de los movimientos, ¿no es cierto?, rupturistas que van cerrando al hombre en sí mismo, que van negando la capacidad de trascender, la capacidad de perfeccionarse, el sentido del arte. Claro, termina generando a artistas que hacen o intentan hacer arte de la nada, que no solo es un error, sino que también es muy arrogante. O sea, siento yo que hay un error de arrogancia tremendo. Es decir, ¿quién soy yo para crear? Si la vida está creada, todo. Hace poco estaba leyendo un psicólogo que él explicaba el por qué nosotros no podemos pensar sin imágenes, y las imágenes tienen que venir de la vida. Es decir, no, o sea, ni siquiera una cosa loca o muy extraña que yo trate de inventar con mi mente, sonidos o lo que sea, no pueden venir de la nada. Siempre, aunque lo niegue, aunque ese artista, ¿no es cierto?, dice, no, yo lo creé con esa arrogancia tremenda, yo creé esto. No, aunque él finja esa situación, no es verdad, no es verdad. Todo está ahí en la vida, todo está ahí en la creación. De allí es donde podemos nutrirnos, de allí es donde podemos encontrar elementos que nos eleven y que nos permitan, ¿no es cierto?, volver estos mismos elementos de una manera más sensible para el goce y el disfruto de todos. Porque la vida, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene, con toda su materia, con todo su quehacer, no siempre muestra su mejor cara, pero el artista es capaz de acercarse a ella, el verdadero artista, y
ser inspirado para poder mostrar esa verdad, que como hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto?, es dual, es material y también es espiritual. Em, Estamos llegando al final del programa, padre, se nos hizo súper cortito. Tenía hay un pensador que es filósofo y psicólogo que se llama Graham Wallace, eh, que desarrolla un tema de la creatividad y que, bueno, parte mal, inmediatamente parte mal en el sentido de que divide el proceso creativo en cuatro: preparación, incubación, iluminación, verificación. Él, claro, él por ser, viene del mundo socialista, del mundo ateísta, entonces todas estas cualidades que en realidad no están tan mal ordenadas, pero toda esta estructura, él las va atribuyendo a elementos meramente subjetivos, es decir, que todo está dentro del ser humano, ¿eh? En el momento de la preparación, de la problemática, de lo que hay adentro, de observar lo que está acá adentro, pero si uno quisiera hacer una correlación con, por ejemplo, con lo que hace el mundo científico, con lo que hacía el mismo Aristóteles, cuando se habla de observación, es la observación. Observación con mayúsculas, es decir, no esta cosa tan subjetiva y relativa, sino que observar la naturaleza en donde están los misterios de la misma creación y que nos brinda. Entonces, si uno tomase de forma correcta esta misma etapa de Wallace, preparación, incubación, iluminación, verificación, se podría hacer un esquema que podría servir. Sí, me parece que ahí el tema principal lo has mencionado muy bien, Ricardo, de esta apertura agradecida respecto de la realidad profunda, de la realidad de las cosas. Nosotros los seres humanos pensamos porque vamos aprendiendo de la realidad, vamos percibiendo de la realidad y vamos procesando internamente, y como somos seres que tienen esta división que has dicho, ¿no? Material e inmaterial, va comunicando y van espiritualizándose también, van significándose también los contenidos que extrae de la realidad y combinándose nuevamente a través de las demás facultades, la imaginación, por ejemplo, ¿no? Y se van plasmando después en la obra de arte. Entonces, creo que la gran virtud del artista en este caso sería la sabiduría. La sabiduría es precisamente esa mirada atenta y profunda a la realidad para que me ayude entonces a plasmarlo en las distintas disciplinas y las materias que se tienen a disposición. En este sentido, entonces, la regla es aquello que contiene toda la sabiduría de la tradición y que me ayuda a contribuye a los procesos creativos. Muchas veces este desprecio, esta arrogancia, como decías, de la regla tiene que ver con mediocridad, ¿no? Con falta de capacidad contemplativa, ¿no? Del artista para poder tomar y adquirir aquello que le sirve para producir sus obras de arte. Así que quizás es la llamada a volver a esta contemplación, a esta sabiduría para poder producir grandes obras de arte. Incluso en los artistas yo veo hoy día hay un de personas que trabajan técnicamente muy bien, pero en el contenido, claro, no hay mucho que aportar porque quedan los mismos contenidos incluso que los que hacen de gestión política, el arte como gestión política, que es lo de Graham, por las corrientes filosóficas socialistas, es decir, que la materia es lo único que, materia tangible, cuantificable, etcétera, es lo único que me puede contribuir. Todo lo demás de la vida queda afuera. Por tanto, esa actitud agradecida, contemplativa y sabia es lo que comienza como disposición y que ayuda a toda la parte de educación técnica que necesita el artista para que pueda sentirse capaz de sacar hacia como donación, ¿no? Como el arte como donación, como ágape, su patrimonio intrínseco, pero si el artista no tiene nada, no puede dar nada. Por lo tanto, es necesario esa actitud primera, contemplativa, agradecida delante de la realidad.
Sí, muy bien. Y sobre todo me gustó mucho eso de la contemplación, porque yo creo que esa es la clave del proceso creativo. Y más que vanidad y ego y llenarse de ideas personales y de importancia personal, esta cosa de querer ser original, único, novedoso, para llamar la atención, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si lo que importa es hacer lo mejor de uno, colaborar con un granito de arena en lo que uno puede, de la mejor forma posible, entendiendo que se está tratando de conectarse con algo mejor, superior. Entonces, todas esas cosas que vienen ahí con estos vicios que vienen con la mirada creativa moderna, postmoderna, son malos, pues caemos en la vanidad, en la arrogancia, en el engaño, en la falacia de Amnovitaten, de que lo nuevo es mejor por solo hecho de ser nuevo, que es una falacia de porte un buque. Eh, entonces, todo eso ayuda mucho, eso de la contemplación, ayuda a contrarrestar justamente esto otro, ¿no? Porque en la contemplación, en la búsqueda de la contemplación, en la búsqueda de un proceso también meditativo, eh, eh, no me acordé de la palabra de mediar, ¿no? En este proceso meditativo, de oración, hay un punto ahí en donde esta bulla, esta ansiedad, esta locura eh, puede, puede silenciarse por algún momento y logramos sentir que somos, que estamos, que somos presentes, que estamos ahí antes de pensar. O sea, rebatiendo esto de Kant, ¿no? Entonces, primero somos, estamos, sentimos que estamos vivos, que hay una vida que nos rodea, hay algo maravilloso, y después pienso, eso viene después. Lo que necesitamos ahora es volver ahí a ese estado, y claro, desde ese estado lo más probable es que pueda surgir una obra de mayor calidad, de mayor generosidad, de mayor humildad, hacia, hacia la disciplina que se esté haciendo, digamos, hacia la obra artística que se quiera hacer. Entonces me quedo con eso que usted dice, Pablo, de entrar en ese estado de contemplación. Yo creo que por ahí va la clave y nos estamos viendo en el próximo programa. Ha sido muy entretenida la conversación, padre. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo, y a todos los que nos escuchan y compartan todas estas transmisiones así para que más gente aproveche a redescubrir el mundo tan importante de las artes. Y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.